Buenos días. Vamos a seguir con nuestras clases sobre el tema capa límite. Hoy vamos a ver métodos para resolver capas límites con gradiente de presión a partir de la ecuación integral de von Karman que vimos la clase anterior. ¿Sí? Ya conocemos a von Karman, un ingeniero húngaro que estudió en Göttingen bajo la dirección de Prandtl. Emigró a Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Karl Paulhausen es un ingeniero alemán que también estudió en Göttingen, fue contemporáneo en sus estudios con von Karman. Desarrolló ahí el método para resolver, por lo menos de forma aproximada, la ecuación integral, y también emigró a Estados Unidos, pero después de la Segunda Guerra Mundial, y siguió trabajando con von Karman en desarrollos aeronáuticos allá. Acá vemos distintos cuerpos con capas límites con la característica de ser bidimensionales. Por ejemplo, acá tenemos la capa límite laminar alrededor de un perfil, acá alrededor de una elipse con un desprendimiento. ¿Sí? Vemos que la capa límite es bien definida y podemos seguir el flujo, lo cual nos da la pauta de que se desprende de forma laminar. Acá tenemos otro ejemplo donde la capa límite se pega en la región de flujo acelerado, gradiente de presión favorable, se desprende en la zona de gradiente desfavorable, pero luego, como la presión se mantiene uniforme, vuelve a pegarse, ¿sí? Y me genera acá lo que llamamos una burbuja de recirculación. Un flujo desprendido localmente, pero que luego vuelve a pegarse y a seguir el contorno del perfil. ¿Sí? Y por último, acá vemos cómo se modifica la capa límite en un perfil con dispositivos hipersustentadores, ¿sí? Como ranuras, flaps y ese tipo de dispositivos. Bueno, la idea para calcular capas límites con gradiente de presión, utilizando la ecuación integral de von Karman, fue que el perfil de velocidades pudiera ser aproximado con una función matemáticamente simple, en este caso con un polinomio. ¿Sí? Acá vemos para una capa límite laminar sin gradiente de presiones, lo que sería el perfil de Blasius, es esta curva azul. ¿Sí? Y vemos también distintas aproximaciones que cumplen con las condiciones de borde adecuadas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas condiciones de borde? Bueno, que la velocidad valga 0 pegado a la pared. Acá tenemos la coordenada y dividida por delta, es decir, una distancia normalizada que va entre 0 y 1 dentro de la capa límite. Y acá tenemos la velocidad dividida por la velocidad de la corriente libre, de modo que esta variable también está normalizada entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, una función que me represente la velocidad en la capa límite tiene que valer 0 en la pared y yo tengo que tener u sobre u grande igual a 1 en el borde superior, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la solución numérica de Blasius, que es la curva en azul, y distintas aproximaciones. Una aproximación lineal, muy burda, pero sería lo más simple que yo puedo tener para tener 0 en la pared y 1 en el borde de la capa límite. Y después vemos las aproximaciones que me da una función parabólica, esta curva roja, que ven que se acerca bastante a la solución de Blasius, una curva cúbica, esta curva morada, una aproximación como un seno, ¿sí? Esta curvita verde. Recuerden que la variable independiente es y en este caso, así que tenemos que ver estas funciones sobre el eje vertical. Bueno, la característica común a todas estas aproximaciones es que tienen expresiones matemáticas muy simples, fáciles de integrar, fáciles de derivar. Por ejemplo, la aproximación parabólica me dice que el perfil de velocidades varía con i como esta ley, 2i
sobre delta menos I cuadrado sobre delta cuadrado. ¿Sí? Esa es la expresión analítica de esta curva roja que tenemos acá. Por supuesto, esto vale para I entre 0 y delta o para I sobre delta entre 0 y 1. Bueno, acá vemos las dos curvas, Blasius en continuo, la aproximación parabólica en punteado. ¿Sí? Y vamos a ver qué podemos hacer con esta expresión analítica sencilla para tratar de ver lo que nosotros queremos, que es cómo crece delta en la capa límite, cómo son las tensiones de corte, cómo varían los espesores de desplazamiento y de pérdida de cantidad de movimiento. Como tenemos una expresión analítica para el perfil de velocidades, podemos calcular las relaciones, por ejemplo, delta estrella sobre delta, aplicando la definición, ¿sí? Es la integral de 1 menos U chica sobre U grande, es decir, la velocidad en la capa límite, dividida la velocidad en el borde de la capa límite. Y en vez de integrar en I, dividimos por delta para tener la relación delta estrella sobre delta. Entonces, tomamos la integral por el diferencial de I sobre delta. Dentro de la capa límite, I sobre delta varía entre 0 y 1. ¿Sí? Fuera de la capa límite, sabemos que esta diferencia se anula, porque la velocidad U chica es igual a la velocidad U grande. Bueno, tenemos que reemplazar la expresión de U sobre U grande por el polinomio con el cual la estamos aproximando, y después simplemente tenemos que integrar un polinomio, ¿sí? 1 menos 2i sobre delta menos i sobre delta al cuadrado, todo eso por diferencial i sobre delta. Como es una integral definida entre 0 y 1, esto me va a dar un número. La integral de 1 entre 0 y 1 me da 1. La integral de 2i sobre delta entre 0 y 1 me da 1 también. I cuadrado sobre 2, el 2 se me va, me queda menos 1. Y la integral del término cuadrático es 1/3 sobre delta cubo, entre 0 y 1 me da 1/3. ¿Sí? Entonces acá vemos la ventaja de tener una expresión analítica fácil de integrar para el cálculo de las relaciones como esta, delta estrella sobre delta. ¿Cómo se compara esto con la solución de Blasius? Bueno, nuestra solución aproximada nos daba que delta estrella sobre delta es 1/3. Y si recordamos la solución de Blasius, la solución de la ecuación diferencial, una solución numérica, porque esa ecuación diferencial no tiene, por lo menos hasta hoy, una solución analítica conocida, la relación delta estrella sobre delta era 1,728 dividido 5, 0,3456. Si comparamos las dos, vemos que hay un 4% de diferencia entre la solución real para la placa plana con capa límite laminar y lo que nos da la aproximación parabólica. Realmente una diferencia muy chiquita. Si hacemos el mismo cálculo, pero para el espesor de pérdida de cantidad de movimiento, ¿sí? De nuevo, θ era la integral de U sobre U infinito por 1 menos U sobre U infinito. Dividimos por delta para tener la relación θ sobre delta, así que integramos entre 0 y 1. Integramos el producto del polinomio que me representa a U sobre U grande por 1 menos ese mismo polinomio. No desarrollo las cuentas acá, ustedes saben integrar polinomios desde el primer año. Pueden verificar que esta integral me da 2 dividido 15. ¿Sí? Si yo evalúo, 2 sobre 15 es aproximadamente 0,1333. Y si calculo la relación entre el espesor de pérdida de cantidad de movimiento y delta, el espesor de capa límite, que me daba la solución numérica de Blasius, esto era 0,664 dividido 5 o
aproximadamente 0,1328. ¿Sí? Así que vemos que acá la diferencia entre la solución real de la ecuación diferencial y la solución aproximada con un polinomio de segundo grado es solamente del 1%. ¿Sí? Esta aproximación, simple como es, me da valores muy semejantes a los que me da la solución real, por lo menos para este caso. Y por último, con esta expresión podemos calcular analíticamente el valor de las tensiones en la pared, calculando mu por d a de i en i igual a 0. ¿Sí? Si derivamos este polinomio, nos queda 2 sobre delta menos 2i sobre delta cuadrado, evaluado en i igual a 0, me va a quedar mu por u por 2 sobre delta. ¿Sí? Así que, de nuevo, tener este polinomio me permite derivar e integrar de manera muy fácil y analítica. Bueno, recordemos que esto no es una solución de las ecuaciones de Prandtl, solamente es una curva de ajuste, una curva con una expresión matemática simple que me da una muy pequeña diferencia con los valores reales que yo obtengo si resuelvo, aunque sea de forma numérica, la ecuación diferencial que quiero resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para ver cómo crece delta y cómo crecen tita, delta estrella y tau a lo largo de la capa límite, vamos a utilizar la ecuación integral de von Karman. ¿Sí? Recordemos, la ecuación integral nos decía que la variación en x de la velocidad externa al cuadrado por el espesor de pérdida de cantidad de movimiento más el espesor de desplazamiento por la velocidad externa por su variación en x me tienen que dar igual a las tensiones en la pared dividido la densidad. ¿Sí? En este caso particular, no para cualquier cuerpo, sino para la placa plana sin gradiente de presión con la capa límite laminar, U, esta velocidad, es constante. ¿Sí? En la placa alineada con la corriente, U es igual a U infinito y no varía a lo largo de la placa. Así que vamos a reemplazar los resultados que obtuvimos con este perfil en la ecuación integral. Habíamos hallado que tita es 2 sobre 15 por delta y que las tensiones en la pared son 2 mu por U infinito sobre delta. Si reemplazamos en esta expresión, como U infinito es constante, no tenemos variaciones en x, así que puedo eliminar ese término. Tita es 2 sobre 15 por delta, así que la derivada de tita con respecto a x va a ser la de 2 sobre 15 por la derivada de delta con respecto de x. Esta U infinito cuadrado, que es constante, la saco de la derivada y la paso dividiendo. Y las tensiones de corte en la pared, que son lo que tengo acá, las escribo con el resultado que me da el polinomio de segundo grado. ¿Sí? Bueno, acá tengo mu dividido ρ, es la viscosidad cinemática en U, delta me queda abajo, una U infinito se me va con el cuadrado de abajo, así que llego a una ecuación diferencial en delta que me dice que 2 sobre 15 de delta de x es 2 sobre nu dividido U infinito por delta. ¿Sí? Junto, bueno, acá teníamos el pasaje de tita a delta adentro de esta derivada. Junto ahora paso este delta multiplicando al diferencial de delta, el diferencial x que tengo acá lo paso multiplicando al otro lado, el 2 se me va, 15 pasa multiplicando, y llego a esta ecuación delta por diferencial de delta igual a 15 nu sobre U infinito, que son ambas constantes, por el diferencial de x. ¿Sí? Es una ecuación fácil de integrar.
acá tengo delta cuadrado sobre 2. Como estoy integrando en x y el espesor de la capa límite empieza en 0, en x igual a 0, no tengo constantes de integración. O sea, la constante de integración sería delta de 0, que es 0. Así que me queda que delta cuadrado sobre 2, la integral de esto, es 15 nu sobre u infinito por x, la integral de esto. ¿Sí? Y de aquí despejo que delta de x tiene que ser igual a la raíz de 30, porque pasé este 2 multiplicando, por raíz de nu x sobre u infinito. La raíz de 30 es aproximadamente 5,47 y me queda multiplicando la raíz de nu x sobre u infinito. ¿Sí? Si recordamos la solución de Blasius, Blasius nos daba que delta de x era 5 veces raíz de nu x sobre u infinito. ¿Sí? Así que esta solución aproximada que obtenemos metiendo los resultados de un polinomio cuadrático en la ecuación integral de von Karman, nos queda solamente un 9, algo por ciento mayor que la solución de Blasius de la ecuación diferencial a la que llega a partir de las ecuaciones diferenciales de Prandtl. ¿Sí? Un error numérico del 9%. Y además, esta solución aproximada me predice correctamente que el espesor de capa límite va a crecer en forma proporcional a la raíz de x. ¿Sí? Es decir, sin necesidad de pasar por una solución numérica, con una expresión analítica aproximada, pudimos encontrar un resultado con una diferencia aceptable con la que nos daba la solución numérica de Blasius. Bueno, esa idea, la de aproximar las funciones con un polinomio, la tomó Polhausen para aplicarla a cualquier cuerpo con una capa límite laminar y que tenga cualquier gradiente de presión. ¿Sí? Entonces, el planteo que nosotros presentamos simplemente como una introducción para ver cómo se podía aproximar la capa límite de una placa plana, ¿sí?, con un polinomio, ahora vamos a usarlo para representar la capa límite de cualquier cuerpo con cualquier gradiente de presión. ¿Sí? Resolviendo, por lo menos de forma aproximada, la ecuación integral de von Karman. Acá la volvemos a ver y repasamos la definición de delta estrella, que es la integral entre 0 e infinito de 1 menos u sobre u grande por diferencial de i, que en la práctica, recordemos, este infinito es el infinito de la capa límite, es decir, el borde de la capa límite. ¿Sí? Y el espesor de pérdida de cantidad de movimiento que tiene esta definición matemática. Incluimos acá la nomenclatura de Schlichting, que llama a delta estrella delta 1 y a tita lo llama delta 2. No es la nomenclatura más usual, pero si lo encuentran en el libro de Schlichting, tenemos acá la definición de esas dos variables. ¿Sí? Recordemos que en la ecuación integral, tanto u mayúscula como tita, como delta estrella, como tau, son funciones solamente de x. ¿Sí? No varían en y porque en y ya las integramos. Y además recordemos que u grande de x es dato, es la velocidad potencial que yo tengo en el borde superior de la capa límite. ¿Sí? Y que la calculé con otro método. Es mi condición de borde para que yo pueda resolver el campo de velocidades y de tensiones dentro de la capa límite. Bueno, para resolver la ecuación integral, Polhausen propone un polinomio también, solamente que ahora un polinomio de cuarto grado. ¿Por qué de cuarto grado y no de segundo grado? Porque yo necesito tener un poco más de versatilidad para poder representar los distintos gradientes de presión. ¿Sí? Y lo voy a poner en función de la coordenada que llamamos eta, que va a ser igual a la distancia i a la pared dividida el espesor de capa límite delta. ¿Sí?
Entonces mi polinomio va a ser una función de eta para eta entre 0 y 1, que es lo mismo que decir y entre 0 y delta. Cuidado, esta eta no es la variable adimensional que usaba Blasius. La variable de Blasius en la capa límite variaba entre 0 y 5. ¿Sí? Esta variable eta varía en la capa límite entre 0 y 1. ¿Por qué usamos la misma letra? Porque todos los libros, toda la bibliografía usa tanto para Blasius como para Paulhausen esta variable eta. ¿Sí? No quiero ir en contra de toda la bibliografía disponible, por eso usamos la misma. Pero es importante no confundirse. En Blasius, eta era i dividido la raíz de no x sobre u infinito, y acá eta es i sobre delta, sobre el espesor de la capa límite. Bueno, el polinomio de Paulhausen, que vamos a llamar p de i sobre delta o p de eta, va a ser un polinomio de cuarto grado, ¿sí? Con coeficientes a, b, c y d. Va a ser válido para eta entre 0 y 1. Si eta es mayor que 1, entonces u chica sobre u grande va a valer 1 porque u va a ser igual a u grande. ¿Sí? Y ahí ya dejamos de usar esta expresión. Fíjense que en este polinomio no tengo un coeficiente independiente, no tengo un término independiente, perdón, y si ustedes lo piensan un minuto o menos, se van a dar cuenta por qué. Bueno, entonces repetimos el polinomio de Paulhausen como está definido y vamos a ver que tener un polinomio de cuarto grado, ¿sí?, me permite, con las condiciones de borde adecuadas, por supuesto, que en 0 valga 0 y en 1 valga 1, me permite reproducir perfiles con las variaciones que yo tengo asociadas al gradiente de presión. ¿Sí? Recuerden que el gradiente de presiones me determinaba la concavidad de la curva en i igual a 0, en el punto donde empieza a desarrollarse el perfil de velocidades. Acá vemos que un gradiente de presión negativo, que equivale a que el flujo externo esté acelerado, a que la velocidad crezca en la dirección X, ¿sí?, simplemente porque en el flujo externo se cumple Bernoulli, y Bernoulli implica que si la presión baja, la velocidad sube y viceversa. Bueno, este gradiente de presiones, que llamábamos favorable, tiene una curvatura negativa con respecto al eje Y, y este es el que me da la curva azul, que como vemos tiende a pegarse, ¿sí?, al eje X, es decir, la velocidad crece más rápido cerca de la pared, ¿sí?, y es un perfil que llamábamos estable. La curva verde es la que corresponde a un gradiente de presiones 0, ¿sí?, a una velocidad constante fuera de la capa límite, es decir, la placa plana alineada con la corriente, que llega sin curvatura a i igual a 0 al punto de contacto de la pared. ¿Sí? Y por último, la curva roja es la que me representa un perfil de velocidades con un gradiente de presiones positivo o desfavorable. Es la curva que tiene una concavidad positiva cerca de la pared y luego negativa, así que tiene un punto de inflexión, mi perfil de velocidades, en alguna parte dentro de la capa límite. ¿Sí? Es la curva que corresponde a un flujo que se está frenando fuera de la capa límite, disminuyendo su velocidad, aumentando la presión. ¿Sí? Bueno, obviamente un polinomio de segundo grado no me permite cambiar la concavidad en este punto y al mismo tiempo mantener las condiciones de borde, que acá el polinomio valga 0 y en este punto valga 1. Por eso Paulhausen elige uno de cuarto grado que con 4 coeficientes independientes me da la versatilidad para que yo pueda tener este tipo de curvas.
¿Qué queremos resolver? ¿Sí? Nuestro problema para resolver la capa límite va a ser delta de x, cómo va creciendo la capa límite sobre mi obstáculo, delta estrella, ¿sí? Cómo va variando el espesor de desplazamiento, cuánto flujo se frena sobre el obstáculo y cuánto se desvían las líneas de corriente exteriores, es lo que me da esta variable. Cómo varía el espesor de pérdida de cantidad de movimiento, ¿sí? Cuánta cantidad de movimiento vengo perdiendo por el efecto de fricción de la capa límite. Cómo varían las tensiones de corte sobre la pared, ¿sí? Lo que me va a dar la fricción local, y si yo lo integro me va a dar la resistencia total del cuerpo, por lo menos la parte de fricción. Y también quiero poder ser capaz de predecir si la capa límite se va a desprender ante un gradiente adverso de presiones y si va a pasar esto, en qué punto se va a desprender. Bueno, todo esto es lo que yo quiero resolver utilizando para eso la ecuación integral con el polinomio de Polauze. Así que acá vemos de nuevo nuestra u local en la capa límite, que va a variar con x y con y, va a ser igual a la u exterior, que ahora va a ser una función de x, ya no va a ser constante, por el polinomio de Polauze p de eta, donde eta es y dividido delta, ¿sí? Y delta va a ser también función de x. Ahora tenemos que calcular estos coeficientes a, b, c y d. Para eso tenemos que imponerle a nuestro polinomio las condiciones de borde que tiene que cumplir, ¿sí? Bueno, como vamos a plantear condiciones tanto para p como para las derivadas, vamos a calcular las derivadas de la velocidad u en función de eta. De u a de i hacemos una regla de la cadena, va a ser u, que no depende de i, por, estamos derivando esto, acuérdense, la derivada de p con respecto a eta por la derivada de eta con respecto a i. Como eta es i sobre delta, la derivada de eta con respecto a i es 1 sobre delta. La derivada de p con respecto a eta la llamamos p', y esto nos da u sobre delta por las derivadas del polinomio, ¿sí? Si derivamos esto nos queda a más 2b por eta más 3eta cuadrado más 4d por eta cubo. Para calcular la derivada segunda de u con respecto a i dos veces, hacemos lo mismo. U sobre delta por p segunda de eta, y haciendo regla de la cadena, por d eta de i. De eta de i de nuevo es 1 sobre delta, así que nos queda u sobre delta cuadrado por la derivada de esto con respecto de eta, a se va 2b, 2 por 3, 6, c por eta, 3 por 4, 12d por eta cuadrado. ¿Sí? Insistimos, u depende de x y delta cuadrado depende de x. ¿Sí? A u la conocemos, es la solución potencial. Delta es una de las incógnitas que tenemos que resolver. Seguimos con las condiciones de borde. Recordamos que fuera de la capa límite, nuestro flujo no viscoso cumple que menos 1 sobre ρ por dpa de x va a ser igual a u por dwa de x, ¿sí? Es decir, las derivadas de u con respecto de x están íntimamente relacionadas con las variaciones de presión. En i igual a 0, escribimos, esto ya lo hicimos pero lo refrescamos acá, la ecuación de Prandtl correspondiente a la cantidad de movimiento en x y la evaluamos en i igual a 0. Tanto u como b se anulan pegados a la pared, así que acá obteníamos que la derivada segunda de u con respecto a i dos veces en i igual a 0 es igual a menos la velocidad exterior por dwa de x. ¿Sí? Esto nos daba la curvatura del perfil en el origen
en igual a 0 y nos decía que va a depender, como vimos hace un rato, del signo de dy de x, es decir, de si el perfil está acelerado o está frenado. Volvemos a ver los dos perfilitos de velocidad. Para un flujo acelerado, yo tengo curvatura negativa, concavidad negativa en este punto y el flujo se pega a la pared. Y para un flujo frenado, acá tengo una concavidad positiva que después se vuelve negativa con un punto de inflexión, ¿sí? Este tipo de perfiles, cuando yo tengo un flujo frenado, un flujo externo frenado, es el que me puede llevar al desprendimiento de la capa límite. Si yo tengo un gradiente de presiones favorable, la capa límite va a seguir pegada y nunca se va a desprender. Bueno, seguimos calculando los coeficientes del polinomio. Para i igual a 0, entonces, esta derivada segunda va a ser menos u grande por la derivada de u con respecto de x y va a ser igual a 1 sobre ρ por dpa de x. En i igual a delta tenemos que la velocidad exterior tiene que ser igual a u. La derivada con respecto a i en i igual a delta vamos a pedir que sea 0 para que el perfil empalme sin quiebres con la velocidad externa. Y ya que tenemos 4 condiciones de borde para definir las 4 variables del polinomio, las 4 constantes, los 4 coeficientes, ¿sí? Tenemos 5 condiciones de borde. Una es u igual a 0, pero el polinomio que planteamos las cumple automáticamente. Por eso no tiene un coeficiente independiente, ¿sí? Porque esta condición de borde, que u sea 0 en igual a 0, hace que yo no tenga ningún término que no multiplique a eta. Bien, entonces tenemos una condición más que podemos usar y vamos a pedirle, ya que podemos, que la derivada segunda en este punto también sea 0. Es decir, mi polinomio llega con la velocidad igual al valor de la velocidad de corriente libre, es decir, u sobre u vale 1, cuando i sobre delta vale 1. Llega acá con pendiente nula, como estamos con un polinomio donde la variable independiente es i, la pendiente la tengo que medir como el ángulo sobre este eje, es decir, pendiente 0 significa que llega vertical, y además llega sin curvatura, ¿sí? Esta condición, digamos, me suaviza todavía un poco más la transición entre la velocidad de la capa límite y la velocidad externa. Con estas condiciones de borde, de nuevo, por regla de la cadena, en i igual a 0, es decir, eta igual a 0 porque eta es i sobre delta, la derivada segunda me queda igual a u sobre delta cuadrado por 2b. Así que si yo pongo que la derivada segunda de u con respecto a i dos veces en la pared tiene que ser igual a u grande sobre nu con signo menos por dy de x, de acá voy a poder obtener el coeficiente b. Para no hacerlo tan complicado, se va a definir un primer factor de forma, ¿sí?, que lo vamos a llamar lambda, lambda mayúscula, que va a ser igual a delta cuadrado, ¿sí?, el que tengo acá, dividido en u por dy de x. ¿Sí? Vemos que este factor de forma que yo estoy definiendo acá, aquí tengo u dy de x, esta u se me va y este delta cuadrado lo paso multiplicando, va a tener el signo de la derivada de la velocidad externa. ¿Sí? Este lambda va a ser positivo cuando el flujo se esté acelerando fuera de la capa límite y negativo cuando el flujo se esté frenando. ¿Sí? Y con esta definición, si yo despejo la constante b del polinomio de Paulsen de acá, me queda que b vale menos lambda sobre 2. ¿Sí?
Entonces, voy a utilizar este parámetro lambda, delta cuadrado sobre nu por dy de x, para poner el coeficiente b del polinomio de Paulsen y escribirlo como menos lambda sobre 2. ¿Sí? Para los otros coeficientes, cuando yo aplique las condiciones de borde, vemos que la condición que u de 0 sea 0 se cumple automáticamente, ¿sí? Todos los términos se anulan cuando eta vale 0. B dijimos que era menos lambda sobre 2. Este coeficiente b, que es el que me aparece en la derivada segunda en 0, lo pongo en función del gradiente de velocidades externo. Y las otras condiciones de borde son que en el borde de la capa límite, eta igual a 1, la velocidad sea igual a la de la corriente libre. Si yo evalúo el polinomio en eta igual a 1, me queda que a más b más c más d tiene que ser igual a 1. En el borde de la capa límite, dy de i tiene que ser 0, así que la derivada de p de eta, a más 2b más 3c más 4d, tiene que ser 0. ¿Sí? Estoy evaluando todo esto en eta igual a 1. Y en eta igual a 1 le pedimos también que la derivada segunda sea 0 para tener un empalme suave. Y la derivada segunda se va a anular si 2b más 6c más 12d son 0. Entonces, con esas condiciones de borde yo armé un sistema de 4 ecuaciones, ¿sí? B igual a menos lambda sobre 2 y estas 3, con 5 incógnitas en realidad, porque tengo a más b más c más d, y además tengo mi parámetro lambda, que también es una incógnita. Lo que puedo hacer es poner los 4 coeficientes a, b, c y d en función de lambda. ¿Sí? Si yo escribo o resuelvo este sistema en función de lambda para los 4 coeficientes, unas cuentas bien sencillas, lo que obtengo es que, bueno, b es menos lambda sobre 2, ya lo sabía, a va a ser 2 más lambda sobre 6, c va a ser menos 2 más lambda sobre 2 y d va a ser 1 menos lambda sobre 6. Es decir, al plantear las condiciones de borde que yo puse, los 4 coeficientes del polinomio de Paulsen me quedan todos en función de un único parámetro, este parámetro de forma lambda, que va a depender de dy de x y va a depender de delta. ¿Sí? Acá vuelvo a escribir el polinomio de Paulsen con mis coeficientes puestos en función de lambda. ¿Sí? Es decir que en vez de 4 incógnitas como tenía, ahora tengo una sola, que es este parámetro. Vuelvo a escribir mi polinomio y reagrupo los términos juntando por un lado todo lo que no tiene al parámetro lambda y por el otro lado todo lo que sí lo tiene. ¿Sí? Entonces puedo escribir mi p de eta como un polinomio f de eta que junta a este 2 eta menos 2 eta cubo más eta cuarta y saco factor común lambda de todo lo que multiplica lambda y a esto lo llamo g de eta. ¿Sí? F de eta es el que dijimos recién, 2 eta menos 2 eta cubo más eta cuarta. G de eta, todo lo que multiplica lambda, va a ser un sexto por eta menos un medio por eta cuadrado, como saqué factor común 6, menos un medio es menos 3 sobre 6, más un medio que es más 3 sobre 6 por eta cubo, y menos 1 sobre 6 por eta cuarta. Entonces, de nuevo, mi polinomio queda función de un único parámetro, lambda mayúscula, y es una función lineal de ese parámetro. Acá vemos, esto es f de eta, en este gráfico eta está en el eje horizontal, ¿sí? A diferencia de los otros donde lo poníamos vertical.
Acá tengo mi polinomio f que va desde 0 hasta 1. Y este polinomio g, acá lo tengo amplificado 50 veces, ¿sí? Para que se vea en el gráfico, porque si no sería apenitas una pancita pegada a este eje. Y vemos que es un polinomio que se anula tanto en eta igual 0 como en eta igual a 1, ¿sí? Y lo que me va a dar es el cambio de forma de mi polinomio con respecto a esta f, ¿sí? Fíjense que como lambda es proporcional a dy de x, si yo tengo una velocidad u constante fuera de la capa límite, es decir, dy de x igual a 0, lambda va a valer 0 y este polinomio f de eta, que va a ser al que quede reducido el polinomio de Paulhausén en este caso particular, va a ser una aproximación de cuarto grado, un polinomio de cuarto grado, para la solución de Blasius. Es decir, esta f de eta, yo tendría que mirarla sobre este eje, lo vamos a ver ahora, ¿sí? Esta f de eta es la aproximación con un polinomio de cuarto grado del perfil de velocidades de una capa límite laminar sin gradiente de presión, ¿sí? Acá agarré el gráfico de la filmina anterior, lo roté y lo invertí para que me quede, como siempre hacemos, este perfil de velocidades y acá la función g amplificada de nuevo 50 veces. ¿Sí? Entonces, si yo le voy dando distintos valores a lambda, obtengo un conjunto de curvas, ¿sí? Lo que se llama una familia de funciones monoparamétricas porque solamente dependen del parámetro lambda. Acá tengo todos los gráficos para distintos valores de lambda con los ejes como los veníamos poniendo, u sobre u horizontal y eta vertical. ¿Sí? ¿Qué valores puede tomar este parámetro lambda? No podemos darle cualquier valor arbitrario. Vamos a ver. Si yo tengo un flujo externo acelerado, con dy de x mayor que 0, lambda va a tomar valores positivos, ¿sí? Y acá vemos las curvas para distintas posibilidades. Para lambda igual 0, yo tengo la primera de estas curvas. Para lambda 4, 8 y 12, estas son las curvas que me van mostrando cómo va cambiando ese polinomio cuando yo aumento el valor de lambda. Y por último tengo en rojo la curva correspondiente a lambda 25. Bueno, ¿qué diferencia podemos observar entre estas dos curvas o entre las curvas azules y la curva roja? En las curvas azules yo tengo que la velocidad crece monótonamente desde 0 hasta su máximo valor, ¿sí? En cambio en la curva roja la velocidad primero crece hasta un valor máximo y después decrece hasta que esta curva alcanza el valor 1. ¿Qué pasa en la capa límite? A ver, pensémoslo desde la física. Yo tengo como fuerzas sobre el fluido el gradiente de presiones que es constante a través de la capa límite. Ya vimos que viene impuesto desde afuera, ¿sí? Y por otra parte tengo las tensiones de corte que acá valen 0 y van aumentando a medida que me acerco a la pared. La resultante de las tensiones de corte, ¿sí?, siempre es negativa. La fricción siempre me tiende a frenar el flujo. Entonces, si yo tengo un gradiente de presiones que puede acelerármelo o frenármelo, pero se mantiene constante, y una fuerza que me aumenta hacia la pared y que se opone al movimiento, ¿sí?, no tengo ninguna fuerza física que me pueda acelerar el flujo en la capa límite a un valor mayor que el que tengo afuera. La resultante de presiones es igual, la fricción me va aumentando, no tengo nada que haga que esta velocidad pueda ser mayor que esta. Así que, si bien matemáticamente puedo obtener esta solución, físicamente esta solución es imposible.
Si se hacen las cuentas, el máximo valor de lambda que no me da valores de u o valores de u sobre u grande mayores que 1 es 12. Así que acá tengo un límite físico, ¿sí?, que me impone un límite matemático para el valor de lambda. No puedo tomar valores positivos que sean mayores a 12, porque si los tomara, tendría en la capa límite valores de velocidad mayores que la velocidad externa, cosa que es físicamente imposible. ¿Sí? Por otra parte, cuando el flujo está decelerado y lambda toma valores negativos, acá vemos para lambda 0, menos 4, menos 8 y menos 12, las curvas azules, y menos 25, la curva roja. Vemos que si yo tengo valores muy grandes pero negativos de lambda, voy a tener velocidades negativas cerca de la pared. ¿Sí? Velocidades negativas implica que yo tengo recirculación, y cuando tengo recirculación, mi capa límite ya se desprendió, dejan de ser válidas las hipótesis de Prandtl. ¿Sí? De nuevo vemos que el valor límite que yo tengo que no me produce velocidades negativas, para ese polinomio va a ser lambda menos 12. ¿Sí? Así que, para no tener flujo reverso, que es imposible en la capa límite, porque si tengo flujo reverso ya tengo desprendimiento y no tengo más capa límite, los valores de lambda negativos no pueden ser menores que menos 12. Y para no tener flujo con velocidades mayores en la capa límite que afuera, no puedo tener valores de lambda positivos mayores que más 12. Así que los límites del método de Paulhagen van a ser, para este parámetro de forma lambda, entre menos 12 y más 12. Son los que mantienen mi polinomio u sobre u grande entre 0 y 1, con mi velocidad entre 0 y la velocidad externa. ¿Sí? Así que acá tengo en azul la envolvente de todos los posibles polinomios de Paulhagen. Bueno, sabemos que en el punto de desprendimiento yo tengo flujo revertido y que la condición del punto de desprendimiento es que la pendiente de la curva de velocidades, es decir, de u a de i en i igual a 0, en la pared sea igual a 0. Es decir, cuando el perfil de velocidades pasa de 0 a un valor positivo, ¿sí?, con pendiente nula, tangente al eje y, yo ya estoy en lo que es el desprendimiento. A partir de ahí voy a tener flujo revertido. ¿Sí? Si calculamos el punto donde las tensiones de corte son nulas, es decir, de u a de i va a ser 0, y lo calculamos para nuestro polinomio P' de eta, nos queda que en la pared mu por de u a de i va a ser u mu por u sobre delta por P' en 0, y P' en 0 es el coeficiente de eta elevado a la 1, que es A. Así que las tensiones en la pared van a ser mu por u sobre delta por A, y A en función de lambda era 2 más lambda sobre 6. Si las tensiones en la pared se van a anular en el punto de desprendimiento, el punto de desprendimiento corresponde al valor de lambda que anula este corchete, es decir, lambda igual a menos 12. ¿Sí? 2 más lambda sobre 6 se anula cuando lambda es menos 12. Así que en este polinomio, para lambda menos 12, yo tengo que las tensiones de corte, la derivada con respecto a i en la pared, va a ser 0. Así que este valor menos 12 no solamente es el que me limita que yo no tenga valores negativos de velocidad en la capa límite, sino que también es el perfil de velocidades que yo obtengo justo en el punto de desprendimiento. Cuando hago los cálculos, de nuevo, puedo integrar para obtener delta estrella y tita. Hago un cambio de variable para integrar entre 0 y 1 con diferencial de eta, ¿sí?, teniendo a delta
como el jacobiano, digamos, que convierte diferencial i en diferencial de eta. Y bueno, y acá tengo que integrar polinomios, como hicimos antes, ¿sí? En mis polinomios yo tengo que p de eta es f más lambda por g. Así que este factor lambda me va a aparecer adentro de estas integrales. Pero bueno, cuando yo resuelvo reemplazando los polinomios f de eta y g de eta por sus valores, los que yo ya había obtenido, obtengo las relaciones delta estrella sobre delta igual a 0,3 menos lambda sobre 120 y tita sobre delta igual a estos tres términos, ¿sí? O sea, lo que yo hice fue simplemente integrar entre 0 y 1 esta expresión y esta expresión, bueno, para calcular tita y para calcular delta estrella. Los valores numéricos me dan estas relaciones, ¿sí? Así que la relación entre delta estrella y entre tita y delta va a depender del parámetro lambda, ¿sí? Este parámetro que nos está apareciendo en todos lados. Bueno, esta clase viene con muchas cuentas, así que hagamos un recreo, porque si no, ya los perdí a la mayoría, ¿sí? Para el recreo ponemos un videíto de un perfil con una capa límite, ¿sí? Acá tenemos algo que sopla de manera medio intermitente, pero una vez que suspendemos esos golpes de presión, se ve una capa límite laminar y que llega a un punto donde alterna transición y desprendimiento en la parte de arriba del perfil. Y cortamos un rato para después seguir con la segunda parte de la clase.